Muy buenas lifters, bienvenidos al martes. Bueno, hoy quería hablaros acerca de dieta, acerca de alimentos con proteínas. Y es que normalmente, muchas veces, esto más que nada quería hacer este episodio porque me han llegado preguntas acerca de qué alimentos recomiendo con proteínas, cuáles son los que yo consumo y demás. Y esto me parecía una buena idea de episodio más que nada porque muchas veces se tiende a lo básico. O sea, por ejemplo, ya sabemos el tópico de los culturistas solamente es arroz y pollo. O sea, la gente que va al gimnasio simplemente se alimenta con arroz, pollo y 4 cosas más. Vale. Posiblemente haya personas que sí, que lo hagan de esta forma, pero a ver, bajo mi punto de vista es un error. Y hay muchísimos alimentos que podemos incorporar a nuestra dieta, que la hacen un poco más amena, más flexible. Bueno, en definitiva, bastante mejor a nivel de salud también, ¿por qué no decirlo? Si estamos comiendo pollo durante, no sé, 7 días a la semana en todas las comidas, pues muy sano no es, bajo mi punto de vista. Entonces, proteínas hay muchas, o sea, y las tenemos de origen animal y de origen vegetal. Aquí hay para todos. O sea, no hace falta solamente que sea de origen animal, ni vamos a irnos al extremo y decir que solamente puede ser de origen vegetal, porque las de origen animal son perjudiciales o todo lo que sea, da igual. Aquí voy a dar sugerencias para todos, con lo cual, bajo mi punto de vista, son buenas alternativas, pero posiblemente si tú llevas tiempo haciendo dieta, o sea, si llevas tiempo alimentándote bien y eso, a ver, seguramente conozcas todas estas propuestas que voy a darte y me digas, pero bueno, si no me has dado ninguna nueva, o sea, no me has dicho nada que no sepa. Bueno, ya claro, pero esto principalmente es para personas que quizás están empezando un poco y no saben muy bien qué fuentes de proteína consumir en su día a día. Y bueno, podríamos empezar por las de origen animal en sí. Lo que más conocemos, lo típico, lo de toda la vida, las carnes blancas, que son ricas en vitaminas y minerales, pero bueno, son carnes que tienen bastante porcentaje de proteínas. Normalmente suelen ser las elegidas, o sea, suele ser a lo que se tiende en una primera compra, sobre todo cuando estamos empezando a consumir dietas un poco más saludables, entre comillas, que decimos, queremos consumir un poco más de proteína, que sea la proteína buena, que sea proteína de calidad, y siempre solemos tirar por proteínas de este tipo, por carnes blancas, como pueden ser el pollo, como puede ser el conejo, como puede ser todo ese tipo de cosas. Luego tenemos carnes rojas, que aquí estas ya tienen un pelín más de grasa, por lo tanto ya tienen más calorías. También tienen muchas vitaminas, también tienen mucho hierro y son también una fuente saludable de proteínas. Lo que pasa es que es cierto que en este sentido no son tan populares, principalmente porque tienen un poco más de grasa y la gente ya con el tema de la grasa pues se complica un poco la cosa. Bueno, pues bajo mi punto de vista se pueden incluir también en la dieta de forma ocasional. Tampoco voy a decir que estemos todos los días consumiendo carnes rojas. A ver, las propuestas que voy a dar aquí principalmente son para ir alternando unos días unas, otros días otras. Si no te gusta consumir carne ni pescado, pues luego pasaremos al tema de las proteínas vegetales. Como digo, el tema de los pescados, también tenemos pescado blanco, tenemos pescado azul. El pescado blanco es un poco más digerible, no tiene grasa, simplemente, bueno, pues es un pescado que tiene una cantidad suficiente de proteínas, tiene bastantes nutrientes también. Lo que pasa es que falta, con respecto al pescado azul, pues esa grasa, ese omega 3 que tienen estos pescados como las sardinas, como es la caballa, como es el salmón, que también son muy saludables principalmente por eso, por el omega 3, que es un aspecto también a tener en cuenta que muchas veces no se le presta la suficiente atención y es el hecho de consumir un ratio saludable entre omega 6, omega 3 y omega 9. Tenemos un ratio muy pobre en cuanto a omega 3 y bajo mi punto de vista incorporar estas alternativas, que además si optamos por ejemplo por sardinas o caballa o así, no es nada caro, es bastante más aconsejable que no tirar por ejemplo todo el rato de carnes con grasa, como por ejemplo la carne roja o por ejemplo grasas continuamente de queso, de mantequilla o simplemente aceites omega 6. Entonces, hemos dicho carnes blancas, carnes rojas, luego tenemos pescados, tenemos estas alternativas y luego tenemos también los lácteos, que dentro de los dos principales grupos de lácteos pues tenemos la leche, que es la tradicional, y luego tenemos el queso. La leche en sí tiene muy poca proteína, o sea, por cada 100 mililitros tiene 3,5 gramos de proteína. Si optáis por proteína de suero, bueno, pues el porcentaje aumenta notablemente, pero eso sí, a ver, yo ahora mismo no estoy tomando proteína de suero. Otra cosa que también se suele preguntar bastante, ¿qué proteína de suero recomiendas? Bueno, pues yo ahora mismo no estoy tomando ninguna proteína de suero porque en concreto no me fío de ninguna, básicamente. O sea, hay mucha historia dentro de todo ese mundo, todavía la legislación está como está en pañales, por así decirlo. Entonces, proteína en suero no suelo consumir ahora mismo ninguna, entonces no puedo recomendar ninguna marca. El día que conozca una marca que realmente vea que lo que pone en la etiqueta es lo que trae, bueno, pues la recomendaré sin ningún tipo de problemas, pero a día de hoy no sé de ninguna marca que haga eso, con lo cual no puedo recomendar ninguna. Y sí, en ese aspecto, bueno, pues podríamos considerarlo como lácteos, evidentemente viene de ahí,
y tiene bastante más porcentaje de proteínas. Pero bueno, siempre hay que ver qué proteína es y si realmente trae lo que pone la etiqueta. Y luego tenemos el queso, que sí que tiene más proteína, pero tiene también más grasa. Con lo cual, bueno, dependiendo del queso, eso también. Por un lado tenemos eso, como digo, esas proteínas serían de origen animal y luego tenemos la parte vegetal, o sea, porque muchas personas me estarán diciendo, pero bueno, ¿y yo si no quiero comer carne, qué puedo comer? Bueno, pues tenemos proteínas también de origen vegetal, como son, por ejemplo, las legumbres muy típicas. Estas sí que las estoy consumiendo mucho también actualmente. Tienen una cantidad de proteínas brutal, o sea, por 100 gramos podríamos decir que tienen la misma cantidad de proteína que el pollo. Lo que pasa que es cierto que lo típico que siempre se dice, que si no se mezclan con otras fuentes, pues no son una fuente de proteína completa y demás, pero bueno, al final, yo normalmente, como siempre las mezclo con arroz o con cualquier otro tipo de cereal, pues al final son fuentes completas. Y no hay ningún tipo de problema, o sea, las podéis consumir todos los días si queréis. Luego tenemos, por ejemplo, también los frutos secos, que también tienen más o menos unos 20 gramos de proteína de media. Luego tenemos también cereales, como he dicho anteriormente, que podemos mezclar con legumbres. Y tienen también bastantes proteínas. O sea, en este sentido, así que me venga a la mente ahora, el arroz tiene muy poco, creo que tiene 6,6 gramos de proteína por 100 el arroz. Ahora mismo no lo recuerdo bien. Y luego, quizás el centeno tiene también un poco más de porcentaje de proteína con respecto al arroz. Bueno, en definitiva, los cereales también tienen un aporte. Ah, sí, y la avena, que se me olvidaba, la avena también tiene bastante proteína y es una buena fuente, sobre todo a mí me gusta incluirla para el desayuno, con lo cual ahí os queda esa idea. Estos serían, bajo mi punto de vista, los que yo normalmente suelo consumir o suelo aconsejar en mi día a día. A ver, hay muchos más, o sea, quiero decir, lo que pasa es que yo aquí he dicho un poco los que bajo mi punto de vista pues tenemos más a mano, por así decirlo, y podemos incorporar de una manera un poco más diaria. En cuanto a las proteínas de origen animal, tenemos las que comenté. En cuanto a las proteínas de origen vegetal, también tenemos estas, legumbres, frutos secos, cereales y demás. Y si queréis saber más o menos qué alimentos son los que más proteína tienen, bueno, pues así que me vengan rápidamente a la mente. Lo primero, los alimentos que más proteína tienen, por ejemplo, serían proteína de suero, es la que más proteína tiene por cada 100 gramos. Eso sí, como os he dicho antes, que sea de calidad. Va a ser un poco complicado que lo sepamos. Entonces, en ese sentido, está difícil la cosa. Luego tenemos carnes como lomo embuchado, cecina y todo ese tipo de cosas en las cuales el porcentaje de proteína por cada 100 gramos es bastante alto también. La soja también, que me he olvidado comentarla antes, tiene bastante proteína por cada 100 gramos, unos 37 gramos, más o menos. Luego tenemos la leche, sobre todo la leche desnatada en polvo es la que tiene más. La leche normal entera tiene muy muy poco. Luego tenemos el queso, tenemos el jamón. Luego tenemos pescados como el bonito, el atún. La caballa también tiene bastante proteína por cada 100 gramos. El pollo luego tiene 22 gramos por cada 100, más o menos. Bueno, en definitiva, estos son más o menos los alimentos que más cantidad de proteína tienen por cada 100 gramos. Hay muchísimos más, o sea, podría estar con la lista bastante rato, pero tampoco yo creo que es cuestión de estar aquí recitando una lista de 100 alimentos. Con lo cual, simplemente quería comentar esto hoy. Como veis, tenéis muchísimas alternativas y si os apetece, en siguientes episodios, bueno, pues sigo comentando alguna más. Sin más nada, nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio de Lifters. Espero que os gusten esta serie de episodios un poco más improvisados y sin más, nos escuchamos mañana. Chao.